Bendiciones, mis amados. Bueno, ya estamos en la ruta final de este año 2013 y este es el penúltimo programa. El último será el 23 y después estaremos tal vez hasta el segundo lunes de enero, porque es un tiempo de recogimiento muy importante que hacemos todos los años. Y espero que pases unas buenas festividades y que el Señor sea el eje de tu boca, de tus pensamientos, porque no hay manera de poder testificar en estas fiestas del Señor Jesús sino cuando estés en medio de tus familiares que posiblemente no conozcan del Señor, que la vida de Dios abunde en tu corazón y en tu mente, no para que atropelles las personas con la Biblia, sino para que tengas la palabra precisa para cada ocasión, que se denote que tú tienes tiempo de coinonía con el Señor para hablar cosas precisas, sabias, justas, que hagan la diferencia, sin tener que entrar en polémicas de doctrinas y religiones. Bueno, ese es un consejo de entrada para terminar el año. Ahora vamos a lo que estamos hablando. Estamos hablando del altar de incienso, el altar del perfume, el altar del sumo sacerdote, donde solo él podía oficiar en ese lugar. Y que ahora nosotros estamos en ese mismo lugar, porque nuestro sumo sacerdote, el único que Dios tenía reservado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en medio de todos los sacerdotes de la obra, que llegaba el sacerdote de la gracia, el divino, y no solamente él iba a enseñar cómo se operaba como sumo sacerdote del Señor al servicio del Señor, sino que nos dejó el legado, el camino preparado para poder oficiar ahora, no en el tabernáculo hecho por las manos del hombre, sino por el tabernáculo hecho por las manos de Dios. Y ya hemos estado hablando en toda esta serie de lo que representa ese tabernáculo divino en nosotros. Pero ahora estamos hablando del altar del perfume. El altar donde esa oración que subía en aquel tabernáculo de Moisés como una columna hacia el cielo, lo cual creaba júbilo entre el pueblo. Ahora ese júbilo es en los cielos, en donde aquel que logra esa vida de comunión, aquel que entiende que siendo la palabra muy importante y siendo la obra importante, por sobre todas las cosas importantes, está que tú puedas tener una vida de oración, de calidad, de intimidad, en donde no seas las suposiciones ni tu imaginación de la voz de Dios, sino en donde tú aprendes a escuchar cómo Dios te habla, cómo Dios estira su mano y te escribe pensamientos, sueños o visiones en tu culto racional. Sí, de eso es que estamos hablando. Y cada vez vamos a ir un poco más profundo. Ya te dije que aunque yo estoy haciendo una escuela que lleva ya casi como 15 años sobre este tema de aprender a orar en esa profundidad, todavía me siento en pañales comparado con personas que yo conozco hoy, en el año 2013, de cómo han logrado esa coinonía. Y no te voy a hablar de la gente de otro idioma diferente al de español, pero el de español conozco unos 3 o 4 que me son ejemplo, ya, fuera de toda la historia de los hombres que lograron en base a la oración cosas que en base a fuerza y estrategia nadie pudo ganar. Y de eso es que estamos hablando, de ese tiempo de rompimiento que no es más que romper las molduras de lo que siempre el hombre ha hecho para tratar de hacer cosas para Dios, en donde a lo último se ve al hombre empujando
utilizando toda su fuerza. Como te decía en capítulos anteriores, no podremos crear esa pasión, esa devoción en nuestros ayudantes en la obra, obreros, mientras tanto ellos no sean servidores del Dios al cual nosotros le servimos igual. Ellos tienen que ser primeros siervos del Señor para después poder ser obreros del Señor. Porque lo que hemos hecho con tanto seminario y con tanta escuela bíblica y con tanta doctrina es crear personas que son una biblioteca teológica que solamente están deseando micrófono o exponer delante de todas las demás personas cuántos saben de doctrina y enseñar oráculos que no los descubrieron ellos por la intimidad, no, otro los descubrió y se los entregó. Aquel se gastó para que Dios le mostrara. Pero estamos en ese tiempo del despertamiento, aquello que Joel miró, en donde el Espíritu Santo sería sobre toda carne, en donde el Dios Todopoderoso estiraría su cuerno divino para llenar del aceite del cielo el corazón del hombre, con el poder, la gloria y la unción del Espíritu Santo y Cristo, en donde por los méritos de nuestro Señor Jesús las cosas se harán en gloria, en poder, porque eso fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que enseñaron los que le siguieron, aquellos apóstoles que dieron toda la vida. Aquel hombre que blasfemaba y perseguía a su Dios porque pensaba que estaba en lo correcto, Saulo de Tarso, pero que tuvo que aprender, dejar todo lo que había aprendido, como él mismo dijo, por estiércol, para aprender lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? No es que le aumentamos a la Biblia nuevas páginas, o que la hicimos electrónica ahora y la acomodamos a nuestras cosas, no. Se trata de lo mismo de siempre, la misma fórmula que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Y que te la he repetido y no me la canso de repetírtela cada vez que el Espíritu la trae a mi mente y a mi corazón. Jesucristo hablaba lo que escuchaba que el Padre le decía. Y hacía lo que el Padre le mostraba que iba a hacer. Entonces él salía a hablar las palabras, pero decía que no son mis palabras, son las palabras del que me envió, no son mis hechos, son los hechos que le di a hacer a él. Porque no estoy aquí para hacer lo que yo quiero, estoy aquí para hacer toda su voluntad, pero eso no se aprende sino sacrificando el culto racional, cambiando la manera de pensar para poder pensar como lo hace él. Pero para eso es muy importante que tú entiendas en dónde está el combate tuyo en tu mente, en dónde está ese campo en donde se crean y se llenan tus pensamientos, que ya lo hemos hablado también anteriormente. Entonces estamos en esa hora del despertamiento que yo le he llamado el cambio de conciencia espiritual en la iglesia. Sí, porque vamos a cambiar los valores. No es que vamos a cambiar el evangelio, vamos a cambiar los valores, las cosas que nos enseñaron o aprendimos que era lo que enseñaba, que era el reino de Dios. Sí, tener prosperidad económica y salud física, eso era todo el reino. Poder conquistar y atrapar cosas, a eso le llamamos reino. Pero el reino de Dios no es aquí en la tierra. Esas cosas sumarán como añadidura cuando el reino de Él se establezca en tu corazón. Cuando un corazón está rendido a la voluntad de Dios, Él reina. Allí hay un reino. Pero bueno, ya eso lo explicamos en otros capítulos. Vamos a retomar algo. Esta es la hora en donde la ruina espiritual será mostrada en iglesias pequeñas o grandes. Sí, porque una vez que el Espíritu Santo y Cristo empiecen a hacer esto, que ya lo empezaron hace unos años, pero apenas se está
componiendo en el mundo entero, en todos los idiomas y lenguas, todo aquello que sea estrategia de hombre, plan de hombre, fuerza de hombre, va a ser enseñado. Y las personas van a ir igual que en el tiempo de Jesús, en aquel en donde se mueve el reino de Dios. La gente preguntará: ¿dónde está el Dios que me has predicado por tanto tiempo, que no hace nada de lo que tú me aseguraste que Él haría en estos momentos difíciles? ¿Dónde están los pactos que me hiciste hacer? ¿En dónde están las promesas que me hablaste, que yo confesaba y sucedían? ¿Dónde están? Entonces vendrá la pregunta: ¿en dónde están los hombres de Dios? Y te aclaré muy bien que va a ser un tiempo en donde el pastor va a volver a tomar su nivel. Sí, porque se necesita un pastor para que nazca un apóstol, un profeta, un evangelista y un maestro. Si no hay un pastor, no sale ninguno de ellos. Por eso Jesús era el buen pastor, y de él salieron todos. Igualmente sucede con un pastor, pero ya lo hablamos en capítulos anteriores. Los profetas pueden realizar milagros, pero deben tener un mensaje de cambio a la vida del hombre de parte de Dios y enseñarles a vivir bajo su protección. Ahora, bajo la protección de Dios, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Que las personas que están en la iglesia, que dicen ser hijos, no se diferencian en la vida regular cotidiana de las personas que dicen que tienen a Dios. No se sabe quién es mundano, impío y quién es creyente. Por eso hay una gran confusión en donde las personas dicen: si eso es ser hijo de Dios, yo no quiero ser hijo. Y el que es hijo de Dios, cuando se encuentra en medio de los que no le conocen, no tiene la gloria, el poder, la autoridad en Cristo para hacer que las cosas cambien. ¿Por qué? Porque hemos tenido que estar caminando fuera de la fuente. Hemos tenido que estar inventando unciones y glorias con música, con alabanza, con danza, con baile, con gritería, cuando la unción de Dios es otra cosa. Sí, Dios no puede mentir cuando habla de su poder y de su gloria. Pero ¿qué es lo que nos falta? Esa oración del altar del perfume. ¿Por qué? Porque solamente fuego enciende fuego. El poder y la gloria solamente va a venir cuando tengamos una vida de oración consagrada, destinada, disciplinada, ordenada, constante, perseverante, con fervor de Dios, de hambre y sed de Dios. Así lo enseñó nuestro Señor Jesús. Y te lo he dicho tantas veces, ninguno de sus discípulos le dijo: maestro, enséñame a sacar un demonio, enséñame a sanar un enfermo, enséñame a multiplicar los panes. No, le pidieron varias veces que les enseñara a orar. ¿Cómo sería esa manera de orar? Y siempre lo hacía a una distancia de ellos, no escondido, pero sí a solas. ¿Cómo sería la gloria que se vería allí? ¿Cómo sería el resplandor de esa gloria? Que ellos deseaban que eso les pasara a ellos. La oración de presencia enciende mucho más el infierno. Sí, a Jesús le pasó también. Cuando tú estás en la presencia de Dios, recibiendo las órdenes de Dios para hacer cosas sobrenaturales de Dios, no me esperes que no te pasen cosas, porque en el mundo espiritual se está mostrando todo. Y si no, pregúntale a Daniel cuántos días tuvieron que pelear por las informaciones que le enviaban. Pero el mantenerse fiel en esa oración hace que la defensa de Dios perfecta, puntual. Aquel que no se desespera, sino que sabe que la oración de fuego enciende fuego. Y aún el fuego del infierno se ve consumido por el fuego del cielo. Los hombres de oración deben ser hombres de acero, pues serán atacados por Satanás aún antes de empezar ellos a atacar su reino.
De allí la importancia de estar llenos de Cristo después de orar. Ahora tú te podrás preguntar y mirar aquellos tiempos en donde las cosas estaban saliendo mejor y de pronto empezaron a salir problemas con los hijos, con la esposa, con aquellos hombres que eran importantes cerca de ti trabajando. ¿Por qué cuando más estabas pensando que lo ibas a alcanzar, todas las cosas comenzaban a romperse y a partirse? No fue tal vez porque no hiciste esa oración de presencia cuando recibiste la información mucho más ardiente. Recuerda que el Señor Jesús hacía al diablo temblar conforme a la oración que él tenía con el Padre. Por eso siempre en la tentación, que es un gran ejemplo, no tenemos ahora el tiempo para parafrasearla, creo que en algún capítulo la toqué por chispitos, pero algún día la vamos a hacer muy puntual, tal vez en el taller del carpintero. Como no es usar la palabra solamente para hablarle a él con autoridad, sino que la oración de presencia te tiene tan investido en el espíritu que tú no tienes que andar buscando Biblias para poder hablarle a las cosas que vienen mal. Siempre los apóstoles hablaron de resistir al diablo y se resiste con la oración. Pero ¿qué oración? Aquella oración donde tú sabes lo que te mandaron a hacer y tienes clara la visión de lo que Dios quiere que tú hagas, porque te mostró espiritualmente y te dio unas órdenes precisas. En base a esas órdenes y lo que vistes espiritualmente en ese mundo, es que tú tienes que preparar respuestas intencionales de acuerdo a los ataques. Es que tenemos que mirar el Evangelio de manera distinta. Cuando tú miras el Evangelio, en cualquier parte que el Señor Jesús tenía movimiento hacia una aldea, hacia una ciudad, o un confrontamiento con los líderes religiosos o con personas mundanas, Él tenía una palabra de acuerdo a la situación. Él no hablaba cualquier cosa, aunque podía tener toda la Biblia en sus labios. Hablaba la palabra precisa, intencional, para la situación que se estaba viviendo. Cuando empezamos a movernos en la oración de presencia, es cuando de verdad vamos a saber cuánto de Cristo hay en nosotros. Como decía el apóstol Pablo, estoy con mis rodillas dobladas delante del Padre para que los ojos de vuestro entendimiento se abran y te sea revelado, mostrado el mundo espiritual de poder, la herencia de los santos, y para que Cristo pueda morar por la fe en vuestro corazón. Y ya hablamos que esa palabra fe allí es la palabra aquella que te he compartido tantas veces, de confianza, tanto en el griego como en el hebreo. Emuna o emuná. Si nosotros no tenemos esa confianza en Cristo, en los momentos después de la oración, donde comienza la guerra espiritual. Sí, una vez que tenés la información y tenés la visión de lo que tienes que hacer, que Dios te dijo, empieza una guerra espiritual, pero no es una guerra con el diablo, es una guerra contigo mismo, en donde el Cristo que mora en ti tiene que llenar permanentemente tus pensamientos con esas palabras intencionales que da en contra de lo que está viniendo para ti. Ya hablaremos de eso más adelante. Déjame tomar un poco de agua. La oración debe ser intencional. O sea, ¿qué propósito busco cuando estoy con Dios? ¿Y qué tengo que hacer cuando ya tengo el propósito? Que sea regular. Me habla de qué tan seguido yo uso la oración como mi única fuente para que Dios me hable, para que yo le hable a Dios.
Dios te puede hablar por la Biblia, pero tú a Dios no le vas a hablar por la Biblia, porque Él fue el que la mandó a hacer. Tú a Dios y a escribir, tú le vas a hablar a Dios por medio de palabras, como hablo yo contigo ahora. Por eso es que esta oración es tan importante. ¿Qué tan disciplinada es tu oración? ¿Cómo estableces los tiempos determinados, preeminentes para hacerlo constantemente? Sí, porque cuando tú quieres vivir para la obra del Señor, tienes que primero servirle al Señor de la obra. Y ahí es donde está contando todo esto. Tiempos determinados, preeminentes para hacerlo. ¿Qué tan ferviente, ardiente tú eres cuando estás llamando, cuando estás tocando, cuando estás pidiendo su presencia? ¿Qué entusiasta te encuentras y con qué expectativas, con qué diligencia entras a buscar a hablar con Él eficazmente? Como lo habla el Salmo 27, 4, 5, 6, 7 y la clave que es el 8, que hemos hablado de ese capítulo ya. Totalmente dependiente de Cristo. Y aquí sí es importante cuánta palabra de Él vive en nosotros para hablar con el Padre en el lenguaje de su Hijo. Las palabras deben expresar gratitud y gloria a nuestro Dios. Su final debe de llenarnos de gozo y debe de ser un deber constante para toda persona que desea servir en la obra, primero servir al Dios de la obra. Eso tiene que ser un deber, como de levantarse para trabajar, como desayunar, almorzar, comer, como descansar, como dormir. La oración en la presencia de Dios, buscando bajo todos esos principios que te leí, debe de ser un deber en nuestras vidas, un deber por encima de todos los demás deberes. Y hice una nota aquí: es mejor descuidar el trabajo que la oración. Si hubiera que descuidar entre la oración y el trabajo, descuida el trabajo y atiende la oración. Ahora, te lo aclaro, porque si no me van a estar escribiendo mensajes y llamándome profeta, entonces dejo de trabajar para estar orando. Escucha, se interpretaría así: los creyentes más eficaces en esparcir el conocimiento de Dios, que establece su obra sobre la tierra y ejercen una muralla contra las amenazantes alas del mal, se cubren de Cristo o del verbo de Dios. Es gente que siempre han sido caudillos en la iglesia, que son a la vez personas de oración. Y cuando hablo de personas de oración, estamos hablando de personas que no desperdician un momento, así sea en medio de su trabajo, en donde su mente quede libre para estar formando y creando, imaginando material para llenar sus pensamientos con las cosas que Dios le mostró y que Dios le habló, buscando dentro de los recursos de Cristo qué palabras debe de estar formando y llenando su pensamiento para estar prevenido contra las acechanzas del mal, y al mismo tiempo para estar hablando bien sobre las mismas palabras que Él te dijo. Que son a la vez personas de oración. Dios confía en ellos, les emplea y les bendice. ¡Wow! Esto es tremendo. Esto es tremendo. Pedro tuvo que aprender para poder hacer esto. Él tuvo que aprender. Por esa razón tú ves cómo escribe en 1 de Pedro 2 y en 2 de Pedro 1. Porque él aprendió. Ellos no tenían Romanos, Corintios, Hechos, no tenían nada de eso, de ese material. Pero las palabras vivas de espíritu, cuando la palabra se vuelve espíritu, tú no necesitas andar con una Biblia en la mano. Tú necesitas es estar atento a la voz de Dios y que Cristo pueda hablar a través de ti. Eso lo hacían ellos. Y para poder llegar a ese nivel, tú necesitas estar en comunión con Dios.
pero de ese tipo de comunión. No es la oración por necesidades. El creyente o el hijo que aprende la oración de su presencia, en su presencia, ya no pide por sus necesidades, porque él sabe que de ellas se encarga Dios. Él pide solamente por los deseos y por la voluntad de Dios, por tener ese deleite de que el Dios de la creación, el Dios que lo formó todo, está anhelante y deseoso de hablar conmigo, contigo. Ese aprende que ese deleite no lo puede superar ninguna doctrina, ningún oráculo, ningún conocimiento. Y la prueba está: mira cuánta doctrina tienes, mira cuántos seminarios has ido, mira cuántos libros te has leído, mira cuántos hombres humanos tú admiras y quisieras tener lo que ellos tienen o ser como ellos son, cuando tú ignoras que Dios desea hacer contigo algo parecido, similar, igual o mejor, porque cada uno tiene un currículo en el cielo. Necesita llenarse, necesita vivirlo, la visión de cada uno. Seguramente el despertamiento tarda porque la oración decae. Esto es importante y no es una frase mía. Seguramente el despertamiento tarda porque la oración decae. Nada teme más Satanás y el infierno que los hombres que oran delante de la presencia de Dios, buscando la orden, la voluntad y el deseo de Dios. A eso sí le teme Satanás. Pero se reúnen 10, 15 hermanos a hablar de Biblia y a discutir y a mirar un oráculo y a abrirlo y esparramarlo y hasta aprendérselo de memoria y luego a impresionar a otros. El diablo está contento. Los tiene borrachos con un conocimiento que aprendieron nuevo. Pero cuando esos mismos están orando, buscando del Señor, Él no sabe qué hacer. Él tiene que esperar que las cosas se presenten. Porque lo que viene es divino, es provocado por gente que está provocando el cielo, en donde las cosas que están listas para ser entregadas se apresuran a llegar, donde las conexiones divinas salen impactadas por el poder de Dios a buscarte. Sí, de eso se trata. Una vida eficaz no es necesariamente una vida larga, una trayectoria larga en el Evangelio. Eso no simboliza que tú tengas una vida eficaz en Dios, ni que el poder y la gloria se mueva. Tú puedes hablarme de mucha doctrina, de mucha palabra, pero el Señor me enseña en los 4 evangelios que delante de su palabra siempre iba su gloria. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo acuña la voluntad de Dios en Cristo. Y eso no da sino gloria, poder, unción, transformación, cambio. De eso se trata. No es necesariamente una vida larga. Un hombre que muere a los 20 años puede haber hecho como si hubiera vivido un siglo, por su tiempo de oración en la presencia del Señor. Las oraciones breves en público con gran gloria y poder o unción son el resultado de largas oraciones en su secreto. De allí la importancia, hermano, de tener la responsabilidad de darte cuenta que delante del grupo que te vayas a parar, sean decenas, centenares o miles, no eres tú la figura. Él es la figura, Él es la imagen, y solamente se revela a través de Cristo, el verbo, de la palabra, pero una palabra conducida por el Espíritu Santo. Allí es donde está el poder y la gloria. Eso no se consigue sino bajo esa larga oración en el secreto. Y entonces las pocas palabras en público, las pocas oraciones en público hacen la demostración del Espíritu Santo. Y es lo que vengo enfocando en la iglesia en cada momento que estoy parado delante de ella. No es que no vamos a poner las manos sobre un enfermo, las ponemos si el Señor nos manda, porque si el Señor nos manda a poner las manos, tiene que pasar algo.
No es que si yo tenga que hacer pasar la gente delante del altar para sentirme que si todos pasaron mi predicación fue buena. Ese es hacer esos llamados constantes, permanentes, únicamente están alimentando de si lo que yo enseñé cayó bien en la gente. No, tenemos que dejar de jugar a ser dioses, de jugar a ser el Espíritu Santo en nosotros, de tener el poder nosotros. Permitámosle a Dios ser Dios. Viene ese cambio en donde los hombres de Dios temerán decirle a la gente: vengan al altar para que Dios los sane, y cuando se vayan todos siguen igual de enfermos o peores. Vengan y entreguen sus cargas y se van igual de cargados. No, va a llegar el tiempo en donde el cambio de conciencia espiritual te va a hacer temer, hacer una invitación. Si Dios no te ha hablado detrás de tu oreja para decirte: llámalos que los voy a sanar, llámalos que los voy a curar internamente, llámalos que vamos a hacer esta tarde, va a haber gente que va a entrar en conmoción y pasión por el servirme a mí. Los hombres de Dios van a ser muy poderosos y muy gloriosos, porque le van a permitir al Espíritu Santo ser Dios en su congregación. No necesariamente la palabra que preparaste durante toda la semana será lo que tú vas a entregar en un día de servicio. Porque si estás escuchando a Dios y en ese momento Dios te dice: para, no quiero eso, quiero que alaben, que adoren, y tú lo haces, vas a ver el resultado de Dios. Pero si tú das la palabra porque te gastaste enseñándola y no obedeciste el cambio a última hora, vas a ver gente bostezando, gente queriendo irse, o gente que no le importó el mensaje que tú diste. Vienen esos cambios. El propio Henry Martyn, hombre de elevadas virtudes espirituales en su tiempo, siglo XVII, dice de sí mismo: los cambios de la sabiduría me parecen más dulces y razonables que nunca. Fue uno de los hombres después de Martín Lutero que comenzó a ver la gracia mucho más profundo y a descubrir grandes oráculos. No es que ahora estemos nosotros caminando en oráculos nuevos. No, hay gente que Dios usó en siglos pasados que tuvieron lo mismo que hoy estamos ministrando y buscando, que se encuentra en el internet, en libros, en sermones, en predicaciones, sino que esta gente no tenía cómo dejar los registros. Los caminos de la sabiduría me parecen más dulces y razonables que nunca, y el mundo más insípido y decepcionante. Delante de tanta gracia, de tanta revelación, este hombre, Henry Martyn, dice que ahora todo lo que él conoce de revelación, de sabiduría, le parece insípido y decepcionante. La única cosa que lamento, sigue diciendo, es mi falta de poder y fervor en la oración privada o la oración del lugar secreto. Mira este hombre que fue un gran delineador de la gracia de Dios y de lo que era el reino de Dios. Se lamenta ya en su ocaso de su vida. La única cosa que lamento, sigue diciendo, es mi falta de poder y de fervor en la oración privada o en el lugar secreto, especialmente cuando oro por los paganos o los que no conocen de Dios. En proporción a la luz que tengo o a la revelación de los oráculos de Dios, no hay como un encuadre entre la sabiduría que he alcanzado por estudiar profundamente la palabra, y ver cómo cuando doy la palabra no hay ese impacto de gloria, de unción, ese destello del poder de Dios. Entonces él dice: me lamento y me sabe insípido toda la gracia que yo sé, porque en proporción a la luz que tengo de la revelación de los oráculos de Dios, no poseo el ardor que debería de tener. No tenemos todos que confesar que nos falta este ardor de oración en este siglo, en el tiempo en que estamos viviendo, en donde gente de Dios pueda pararse y pueda decir: es verdad,
tengo más conocimiento, tengo más facilidad por los libros, por el internet, tengo tanto acceso al griego, al hebreo, al arameo, a estudiar al uno, al otro, al del tal siglo, al del tal, al tal, y yo tengo todos esos. Pero a pesar de que tengo todos esos y las estrategias que puedo mirar, copiar o asimilar para hacer la obra de Dios, a pesar de todo eso, no veo, como en los tiempos apostólicos, las palabras que producen la vida de Dios que se manifiesta entre los hombres. Y tú me podrás decir, sí, bueno, es que pasó, sí, esas escaramuzas pasan en todas partes. Aquí estamos hablando de algo masivo, en donde no es un solo hombre que va a provocar el despertamiento de la iglesia. Es ese hombre que es un padre, alguien paternal, que le puede enseñar a ese grupo que lo quieren seguir, que quieren servir a su Dios, cómo él logra impactar el cielo, cómo él con su oración logra hacer descender el poder y la gloria, porque el avivamiento que viene, si lo de Joel está bien profetizado, es que cuando un pastor tenga un grupo, sean 8, sean 10, yo no sé cuántos tú tienes en tu congregación que puedan servir como tú en tiempo de calidad a nuestro Dios. Si hay 7, 8, 5, 4, no sé cuántos tengas, ojalá tengas centenares que puedan orar fervientemente por el derramamiento de la presencia, de la voz audible en sus corazones. Esa gente va a explotar la manzana, el barrio, la ciudad. Ahí no habrá idioma que te pueda cambiar, malhechores, bandidos, nada. Cuando se derrame ese poder y esa gloria, ellos vendrán corriendo a pedir perdón. Estarán en el otro polo de la ciudad, pero serán traídos por el Espíritu Santo. Entrarán gimiendo y deseando ser perdonados por tu Dios. Recibirán milagros espirituales internos y físicos. Porque los borrachos y los drogaditos no lo ejercerán más. El que roba no volverá a robar. El que se prostituye no volverá a prostituirse. Veremos cambios fundamentales en la iglesia, porque estamos en tiempo, familia, donde las cosas van a comenzar a caminar con la moda, con el tiempo y la necesidad del mundo. No te asustes que muchos credos, comenzando por la Iglesia Católica, empiecen a funcionar en base a Romanos capítulo 1 del versículo 19 al capítulo 2 versículo 3. Porque eso va a venir, no se puede parar, porque habría que arrancar las páginas de la Biblia. Pero sumado a ese poder eclesiástico que se va a formar, se van a sumar otros credos. Y por eso el Señor hablaba que vendría Él a la tierra y hallaría de su iglesia todavía gente confiando en Él, teniendo fe en Él, en el Hijo del Hombre. Porque todo lo que dice Romanos va a acontecer. No por propia naturaleza se produce el fuego de Dios. El fuego de Dios no lo puede producir el hombre solo. Si hay combustible a su alcance, el fuego lo convierte en más fuego. Entonces, ¿en dónde está el combustible? En la oración, en su presencia, queriendo estar en ella, buscando en ella, llamando en ella, separando tiempo y espacio y lugar, un sitio de encuentro con Dios, con Cristo, con el Espíritu. Jesús, nuestro Salvador, ha hecho ese espacio para que eso suceda. Si tú ves una pequeña llama, cuán grande fuego enciende la oración, de la búsqueda, de la voluntad, del deseo, de las palabras de Dios, de la visión de Dios. Esto cuando se encuadra en el hombre de Dios y él comienza a arder con pasión, la gente que está con él, que quiere servir. Porque si se lo lanzas a todos, todos no van a querer.
Pero tú tienes que tener como el Señor Jesús aquel grupo que se separa para que tú estés intimando con Él. Y no que la norma sea 12. No, tú puedes tener 4, 7, 20, 50, 80, 100. Ya te he leído que el Señor en Lucas habla de multitud de discípulos, subió a orar y bajó y escogió a 12. Pero siguieron los otros con el Señor. De ahí sacó los 72 para enviar, aunque la Biblia dicen 70, eran 72. Y de ahí salieron los 560 que estaban en el altar, en el aposento alto en Hechos 1. Aunque muchos se fueron, no aguantaron el tiempo de la oración, quedaron 120. O sea, no hay un número para que tú me crees la fórmula G12. No, tú tienes que tener los que Dios te dé para levantar. Si son 2, 3, 7, 10, 12, 15, pero que tengan el fervor y el deseo en su corazón como tú lo tienes, por buscar de la presencia, por buscar la dirección del Espíritu Santo, por buscar que Cristo se manifieste con poder. Si logras eso, encenderás todo. Un pequeño fuego hará encender a todos los demás. El apóstol Santiago dice: el fuego no puede producir hielo, ni el diablo hacer santos. Así pastores fríos no producirán guerreros en la oración. Esto te lo estoy parafraseando de lo que el apóstol habla cuando dice que una pequeña llama hace cuán grande fuego enciende. Está en Santiago. Ahora, al parafrasearte esto, te puedo decir que el fuego en la oración no puede producir hielo, ni la oración fría va a producir santos. Es más vale que tu mente sea embolatada por todas las huestes del mal, porque cuando te están orando y tú estás solamente divagando en pensamientos, vas a ver que te vas a comenzar a llenar de cantidades de cosas que tienes que resolver. Y vas a estar navegando en tu mente por todos los lugares, familia, esposos, hijos, hermanos, los que te sirven, los que trabajan contigo, en todo, menos en una oración eficaz. Por eso es que los pastores fríos no producirán guerreros en la oración. Sí, yo entiendo que este es un tiempo en donde los pastores van a retomar el lugar que tiene que ser. Como te lo dije la vez pasada, la palabra apóstol es alguien que es enviado. Sale de los lomos de un pastor. El profeta es un mensajero, sale de los lomos de un pastor. El maestro es el que sale del lomo de un pastor. Y el evangelista igual. Así como hubo apostolitis y profetitis en los últimos años, ahora el pastor va a recuperar, porque va a ser un padre. Va a ser el que va a enseñar a los que son sus hijos, porque todos los que están ahí tú les puedes llamar hijos, pero si no oran contigo, si no salen contigo, si no están pegados contigo, no son tus hijos. No te los pintes más de hijos que no lo son. Bueno, seguiremos en el último programa, que será el próximo lunes 23 de diciembre. Ya mi esposa me dijo: se te acabó el tiempo. Mis amados, vamos a tocar escritura la semana que viene sobre todo esto que te he estado hablando. No la tocamos hoy porque no me alcanzó el tiempo. Solamente te parafraseé algo del fuego del que habla Santiago. Pero vamos a estar hablando de lo que anima al reino de Dios en este tiempo y de la responsabilidad que tenemos los que tenemos la oportunidad de permitirle a Cristo y al Espíritu Santo hablar y hacer. Padre, te doy gracias en este tiempo por cada persona al otro lado que ha visto el programa en vivo, que lo va a ver en diferido. Señor, que tu Santo Espíritu marque esa mente y ese corazón, para que el 2014 sea un año de alianza nueva. No que haya una nueva, sino una alianza que siempre ha estado, pero que no hemos hecho. La unión con el Padre en la oración, porque el Señor Jesús nos hizo ese camino para estar delante de su presencia.
pero moviéndonos en base al verbo de Dios, moviéndonos en base a Cristo, al deseo de Dios expresado en Él, hablado detrás de tu oreja y visto en visión por la fuente inagotable del Espíritu Santo. Y entre Cristo y el Espíritu Santo haremos que el poder y la gloria de Dios descienda en cada servicio, a cada lugar a que vamos. Aprenderemos a temer no darle la oportunidad a Cristo y al Espíritu, y seremos dependientes de orar en su presencia. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias, y gracias, Espíritu Santo, porque sin ti no hay fuego. Amén y amén.